Bienvenidos los emprendedores, los que trabajan por un mejor país, conectando sueños y convirtiéndolos en realidades. Somos la promotora de Comercio Social, una entidad de desarrollo empresarial creada desde 1985, de Colombia para el mundo. Impactamos no solo a los empresarios, sino también al país, generando más empleos y robusteciendo la industria y economía, pero sobre todo apoyando lo nuestro. Hola César, bienvenido a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Y bueno, para iniciar, quiero que nos cuentes un poco de qué es Snatus, quién es César también y qué hay detrás de todo acerca de la marca. Bueno, César pues es un emprendedor, como muchos, donde hemos tenido experiencias en varios sectores, varios segmentos. Snatus es como una de las últimas empresas en las que me metí. Snatus es una empresa que hoy tiene como un nicho muy específico de alimentación saludable en el mundo de los snacks. Entonces hoy producimos leguminosas y estamos como innovando en ese segmento. Entonces básicamente Snatus es estar como en el nicho saludable. ¿Y cómo surge la idea como de meterte por ese camino del mundo saludable, las leguminosas, de algo que posiblemente no estaba como tan conocido para el consumidor final, que podía ser un reto en ese tema? Bueno, digamos que hace, no sé, aquí en Colombia ha venido como una tendencia, una megatendencia de alimentación saludable hace unos 10 años o un poquito más. Y nosotros empezamos a identificar que había como una necesidad. Cuando digo nosotros, fuimos 3 socios fundadores y arrancamos y nos metimos como, bueno, vamos a ver qué pasa con un garbanzo tostado, una arveja, una lenteja, y ahí fue donde arrancamos. Muy en ese momento estaban naciendo muchas tiendas saludables, entonces vimos una oportunidad en ese momento. Qué chévere. César, ¿y qué historia puedes como recordar tú que haya marcado como ese inicio o ese camino de Snatos, que te haya marcado a ti como emprendedor? ¿Qué historia nos puedes contar sobre eso? No, digamos que para mí, yo vengo del mundo de alimentos, de una empresa familiar que nosotros cerramos en el año 2015 y desde ahí me puse como a pensar qué hacer, porque pues toda mi vida estuve en empresa familiar como emprendedor, digamos que dije, bueno, ¿será que consigo trabajo? ¿Será que no? Y encontré como una oportunidad y empezamos como a hacerlo. Okay. Entonces más mi historia siempre ha sido como de emprendedor y aquí como que me quedé. Okay. Digamos que dije, esta es una oportunidad, es un producto bonito, es un producto que tiene mucho por hacerle, eh, todavía el mercado es muy pequeño, entonces nada, como que mirando todo ese panorama decidí, pero mi historia ha sido pues como de emprender, de meterme pues en aventuras nuevas. Y dentro, pues nos dices que siempre has estado como en el mundo del emprendimiento, tu familia también, y pues sabemos, y es una realidad que emprender no es fácil, que se requiere de mucha perseverancia, de mucho empeño, y que ha sido, pues cuáles fueron esos retos que tú encontraste no solo con Snato, sino en tu camino, pues en lo que de pronto esa empresa familiar empezó a constituirse. ¿Cuáles fueron esos retos que encontraste en el camino y que también encontró tu familia de pronto? No, digamos que como los retos cuando uno arranca, pues son muchos. Retos también personales y del mismo emprendimiento. Claro. Digamos que a nivel del emprendimiento es como, bueno, yo voy a tener un producto, lo voy a fabricar, lo voy a maquilar, Sí. qué inversión necesito, cuáles son pues como mis aliados, cuáles son esos personajes que yo debo tener siempre ahí para crecer. Y a nivel personal, pues muchos retos porque pues, cuando uno arranca una empresa, tiene que tener como una capacidad de
de mantenerse, por ejemplo, con un sueldo bajito por mucho claro, tiempo. Entonces eso no es como, no es tan fácil pues como de asimilar. claro, Entonces es un reto muy grande financiero, en este sí, caso personal, y retos, ¿qué más? No, el reto pues como del día a día, que el emprendedor pues está como muy a la espera de muchos temas. ujú, Digamos que en un día de un emprendedor tú puedes estar haciendo el mejor negocio con el mejor cliente y a otro una día, hora y por la tarde estás con un problema muy grave, que se te va una persona, que tienes un problema de máquinas, no sé. Entonces digamos que es un sube y baja claro, y debes estar preparado porque esa es la vida del emprendedor. total. Aparte de que al emprendedor le toca hacer de todo, pues como Exacto, volverse todero en su empresa. exacto. Entonces es como, eso es un reto permanente. Yo creo que es que ese reto siempre estará. Ujú, Digamos que lo interesante es que uno aprenda a manejarlo. ujú, Digamos que eso a veces no es fácil, claro, pero, pero nada, es como que tenerlo siempre en mente. ok. César, y dentro de esa historia que nos cuentas, ¿cuáles fueron esos retos que enfrentaste de pronto al inicio, desafíos, aprendizajes que te quedaran? ¿Y qué le podrías decir a una persona que esté iniciando como en ese camino de emprender, de crear empresa? Bueno, como de esos primeros pasos, digamos que nos equivocamos, por ejemplo, en los socios. Ok, Por lo que te decía ahora, digamos que hay personas que ponen una inversión y quieren un retorno rápido. claro. Eso a veces se da y a veces no. En Ujú, un emprendimiento eso es un gran interrogante. sí, Entonces ese yo creo que fue un error que cometimos. Eh, Otros errores que cometimos, por ejemplo, en nuestro caso que es un producto alimenticio, nosotros no necesitábamos para arrancar un proyecto una planta muy ok, montada, sino buscar un maquilador, porque cuando vos te pones a armar una planta, a contratar personas, ujú, a montarte en unos gastos fijos sin saber cuánto vas a vender, ujú, eso me parece un error gravísimo, claro, ¿cierto? ¿Qué más errores? No, demasiados, pero como los más relevantes, como errores financieros, claro, no planear bien, o también el error de que uno a veces se enamora mucho como del producto y a veces se frustra porque la gente no lo compra. claro, Entonces, por ejemplo, entonces nada. Y como pues algunos consejos, digamos que yo diría como saber abrirse y compartir el conocimiento, tanto con colegas como con interesados, como con tus terceros, con tus clientes, ujú, porque no podemos perder de vista que estamos construyendo. ujú, Y esa construcción yo la veo que es una construcción social. sí, No podemos como, pues a veces sí se puede, pero en la gran mayoría de los casos tú necesitas entonces un aliado dentro de tus proveedores, dentro de tus clientes. En este caso con promotora para nosotros el tema de la distribución, digamos que fue muy importante porque pues uno arrancando un proyecto, pues imagínate uno ir con un nicho saludable, un producto muy diferenciado, ujú, para hablar con un comprador de una cadena grande para ver qué pasa. sí, Entonces en este caso nosotros decidimos y hoy lo hacemos y hoy son pues para ustedes, para nosotros ustedes son muy importantes y es encontrar como esos caminos en distribución, porque finalmente pues, los negocios se mueven es por la caja. sí, total. Entonces, como ese tipo de cosas, ser muy abiertos también con la competencia. Ujú, Nosotros tenemos como comunicación permanente con muchos emprendedores de nuestro segmento, de otros segmentos, porque también son espacios de co-creación muy interesantes ok. y de aprovechamiento de recursos. Total. Y a veces esas alianzas también permiten como expandirse, lo que tú haces bien y que pronto yo no soy tan bueno en eso, pues como cómo nos complementamos, cómo co-crear. Entonces, digamos que ahí también hay un punto de partida muy chévere como para que dentro de los mismos empresarios se puedan gestar cosas muy buenas. Claro, pero ahí digamos que sí, pues uno para tener esas conversaciones debe ser demasiado honesto, Claro, porque uno no puede decir, ah, yo tengo el mejor canal sin tenerlo, sí, o yo tengo el mejor vendedor,
pues como yo creo que ahí hay que ser muy sincero con los otros, porque a partir de ahí es que se crece y se construye. Sí, total. Pero yo eso vería como las redes, mantenerlas muy activas. Okay. César, ¿y cómo llega Seeds, que es su otra marca, a, pues como en este camino? O sea, cómo, digamos, ya teniendo la marca de Snatos, cómo llega esa otra marca como también a abarcar, que es la misma categoría, el mismo producto, pero cómo se hace ese factor diferencial ahí, por ejemplo? No, digamos que con SIDS, como te dije ahorita, dentro de esas conversaciones siempre fuimos colegas Honestos. y amigos también, porque entonces compartíamos, tengo un problema, vamos a visitar un cliente y de pronto para ese cliente yo no tengo mi capacidad, pero entre los dos lo podemos Ujú. atender, vamos a co-crear un producto. Entonces ahí digamos que eso se fue gestando hace muchos años. Okay. Llegó un momento en que los dueños de Seeds decidieron vender la empresa y pues nos dieron como esa primera opción. Entonces como que ahí empiezan a jugar como estas dinámicas. En temas de diferenciación, digamos, para mí no son como una competencia directa, Ujú. porque Seeds tiene un perfil distinto de sabores, de productos, tiene otros nichos, tiene otros alcances. Digamos que puede que En algún algo se parece. consumidor tenga ahí Note. como, no se apunte para los dos, pero Ujú. yo los veo antes es complementarios. Okay. Y finalmente, pues desde que nos conocimos, siempre coincidimos como marcas competidoras, colegas, que entre más pusiéramos a la gente con los conocimientos de estas leguminosas tostadas, pues íbamos a crecer el mercado. Claro, Y digamos que eso se ha ido dando. dando con calma, pero ha sido pues como muy natural. Ok, qué bueno. César, y ya para como ir culminando esta conversación, cuéntanos qué viene para Seeds, para Snatos, qué viene para ti como empresario y qué retos, digamos, te estás proyectando para lo que resta de este año y pues a futuro. Bueno, digamos que ahorita con Snatos y con Seeds estamos como integrando una estructura más grande que cobije esta familia de productos y otras. Okay. Entonces, por ejemplo, con un grupo de amigos ya nos metimos en un proyecto de patacones congelados. Estamos explorando un tema de panadería congelada, no saludable, más masivo. Ajá. Entonces estamos como, mejor dicho, el desafío sería cómo organizar una estructura de varias marcas, pero dentro de unas plantas que sean muy versátiles. Okay. Porque también estamos como, o mi sueño es como tener unos espacios de creación para emprendedores. Súper chévere. Entonces lo que yo viví en un momento que era, bueno, ¿dónde hago un producto? ¿Quién me ayuda? Con el tema de etiquetado, con INVIMAS, con formulaciones, nosotros hacer una estructura para que el que quiera arrancar un proyecto, pues obviamente que sea más o menos parecido a lo de nosotros, tenga donde llegar Tengo un y donde espacio. pueda lanzar un producto, muy parecido a lo que hacen ustedes Ujú. con sus canales, que los canales de ustedes eh, están habilitados para un montón pues para muchas oportunidades. Sí, Entonces también queremos eso, como co-crear y porque también hay una cosa que hemos visto y es que el emprendedor es muy solo. sí. Entonces, como tener unos espacios donde el emprendedor vaya a Interactúe, quejarse de lo que quiera, hablar de lo que quiera, pero que si quiere desarrollar un producto le lo puede podamos hacer. apoyar, que si quiere buscar un cliente le Mm. podamos abrir un cliente, o sea, ese es como el sueño. Qué Entonces, bonito. organizar las marcas dentro de una estructura productiva o áreas Ujú. y también tener ese, que yo lo llamo como un laboratorio creativo para nosotros y para el resto. Claro, qué chévere que puedas como compartir eso, porque claramente a veces los emprendedores recorren un camino que está lleno de barreras, de fricciones, y como poder facilitar ese acceso a que conozcan otras alternativas, otras perspectivas, es muy, muy poderoso para ellos. Entonces, no, César, muchas gracias por permitirnos A escucharte, ti, María, por regalarnos este espacio que seguramente pues va a ser muy provechoso para las personas que nos vean y nos escuchan. de una. Entonces, muchas gracias.
Gracias.